Mi nombre es Carlos Ángel Jiménez Zurriaco y le voy a hacer unas preguntas a la señora María del Pilar para mi video podcast Entre Generaciones. Señora María del Pilar, ¿me permite hacer unas preguntas? Claro, Carlos Ángel, cuente. ¿Qué cambios has visto en las estructuras familiares a lo largo de los años? Demasiados cambios, Carlos Ángel. Cuando nosotros éramos de nuestra época, niños, adolescentes y ya más adultos, nos enseñaban sobre el respeto, sobre la tolerancia. No podíamos respetar a los maestros porque éramos castigados. No podíamos faltar a las clases porque para los papás y para los maestros era una falta de respeto. Eh, y, y aparte de todo, pues había mucha tolerancia. Eh, ¿Qué valores y normas se enseñaban en su infancia? A nosotros nos enseñaron o nos criaron con un libro, un catecismo que se llamaba La Urbanidad de Carremo. En ese libro nosotros debíamos aprendernos todo y venía sobre las reglas de comportamiento, cómo estar en la mesa, cómo estar en una reunión, en el entorno familiar. Nosotros no podíamos interrumpir conversaciones de adultos. A nosotros no nos llamaban la atención regañándonos, sino con una mirada. Con eso nos decían que nos esperaba cuando termináramos, cuando terminara la reunión. Eh, y en, y en las entregas de boletines de los colegios, los papás y los maestros eran los que tenían la palabra, nosotros solo escuchábamos y ya. ¿Cuáles eran los mayores desafíos que enfrentabas en tu adolescencia? El mayor desafío era cumplir con las obligaciones que nos imponían, porque, porque si no, pues venían castigos y los castigos eran muy fuertes. A nosotros, si los maestros daban una queja a los padres de familia, mmm, cuando nosotros llegábamos a la casa nos castigaban muy fuerte. Entonces el desafío era no defraudar y, y el comportamiento, el respeto, la tolerancia, y pues esa era como la mayor, como la competencia que uno se ponía con los compañeros o con los demás de la familia. Eh, ¿Hay algo que desearías haber hecho de manera diferente en tu infancia o adolescencia? La verdad, no, porque si hubiera un retroceso y pudiéramos volver a la adolescencia, a la infancia de ese tiempo, me gustaría volverla a vivir, porque pues nos divertíamos mucho. Jugábamos, pues los juegos de antes no era con un teléfono, no había luz, entonces donde nosotros nos criamos, eh, todavía no existía, o sea, la época de picapiedra, parecido. Entonces jugábamos era a, a los cinco huecos, a la lleva libertad, a, al- a los toques de la casa, de las casas, a correr el tintín corre, al yermis, a las escondidas, eh, y pues era muy bonito. Entonces nos criamos como con esa libertad porque pues era un pueblo pequeño y pues todos nos conocíamos y éramos como familia. Entonces, si habían varios sectores, unos del centro, otros de arriba, otros de abajo, pero pues nos reuníamos y jugábamos como familia. Entonces nos respetábamos mucho y eso ya no lo hay ahora. Entonces sí me gustaría no cambiar nada, la verdad nada. Eh, si pudieras dar un consejo a los jóvenes de hoy,
¿cuál sería? Mm. El consejo sería que soltaran los celulares, la tecnología. Eh, es muy buena porque sí nos ha enseñado mucho. Yo he aprendido mucho de la tecnología, pero los muchachos de hoy la utilizan para todo, ya no se comunican verbalmente, sino es por el celular o por un computador o por una tablet. Entonces así es que se comunican y así es sus juegos y así es todo, porque ahora son juegos en línea, es todo tecnología. No se reúnen para hacer trabajos, no se reúnen para competencias ni para nada, entonces están enfocados en la tecnología y por ahí se comunican. Entonces sería muy bonito ver a los jóvenes en competencias de como nosotros que madrugábamos a entrenar para las competencias que había en los colegios, habían bandas de guerra, entonces nos íbamos a ensayar, habían izadas de banderas, se celebraban las fiestas patrias, entonces la Semana Santa era muy bonita. Venía también lo que eran las vacaciones, entonces las vacaciones de julio, de mitad de año, para nosotros era un descanso grande porque pues nos reuníamos bastante a jugar, pero también nos reuníamos después de eso a estudiar para los exámenes. Entonces era bastante gratificante. Ahora los muchachos no hacen eso. Entonces sería más que interactuaran personalmente y no tecnológicamente. Ya no leen libros, ya no hay eso, las bibliotecas andan desocupadas. Eh, ¿Cómo crees que han cambiado los valores en la actualidad? Demasiado, demasiado, porque ya no se respetan, ya no hay respeto, no hay tolerancia, hay mucho rencor, egoísmo. Eh, el mismo tiempo está ayudando a que los jóvenes que vienen detrás de los muchachos de hoy vean el ejemplo y pues lo sigan. Entonces se sulfuran con todo, eh, se ponen histéricos, no respetan a los papás, mucho menos a las personas adultas, que digamos de los maestros menos los respetan. Ya los maestros no son autoridad porque, porque les han quitado esa autoridad a los maestros, porque cuando nosotros estudiábamos los maestros eran como nuestros papás, entonces ellos, o sea, no estoy diciendo de que llegue a ese extremo a que los castiguen, pero sí a enseñar a los muchachos a que los respeten, porque no los respetan. Sí. ¿Cómo eran las amistades en la infancia y adolescencia? Eh, era una amistad muy pura, donde, donde había sinceridad, donde había cariño, donde nos comunicábamos por medio de juegos. No digo que no habían peleas, obvio que sí, muchas. O sea, sí habían bastantes discordias, de pronto los muchachos por alguna niña bonita, las muchachas por algún niño que les gustaba. Todo eso ha existido siempre, siempre. O sea, no era tampoco color de rosa, ¿no? Sí, nos jalábamos de las mechas bastante, sí. Había bastante, o sea, después de eso de pronto un discúlpeme o eso y no había mucho rencor como lo hay ahora, ¿sí? Había bastante más tolerancia y pues el miedo a que nos castigaran, ¿no? Porque ahorita no hay miedo a que nos castiguen, ahorita no nos castigan, ahorita es prohibido castigar a un niño. O sea, ya ahorita es el psicólogo. Para nosotros el psicólogo era la chancleta, era el palo de la escoba, era arrodillarnos encima de las piedras con ladrillos en las manos. Entonces ese era el psicólogo de nosotros.
ahorita el psicólogo, no digo que no tengan la capacidad, pero ahorita le quitaron eh, mucha autoridad a los padres y a los docentes, entonces los niños se toman de ruana de todo eso, entonces sí, cambió bastante. Última pregunta. ¿Cómo crees que han cambiado la forma en la que los jóvenes se comunican? La comunicación ahora de los jóvenes viene interactuando por medio de mecanismos eh, virtuales. Entonces ya no se hablan, ya pueden estar reunidos en una sala y se ríen entre ellos mirando una pantalla por las bobadas que otro le manda. Entonces se comunica es por medio digital. Entonces miran el mensaje y puede estar al lado, pero no se miran, sino se ríe de lo que el de al lado le dijo. Entonces sí es bastante, o sea, bastante preocupante porque uno se reúne, tiene una reunión entre familia y uno ve a los muchachos y también a los adultos, porque nos ha pasado que cada uno metido en su celular y entonces ya no disfrutamos de la compañía de la familia, sino de los aparatos. Entonces sí ha cambiado bastante la manera de comunicación de antes con la de ahora, ha cambiado un montón porque la tecnología, vuelvo y repito, ha tomado posesión de nuestra juventud y de los muchachos y de los que vienen. Son niños muy pequeñitos que para que no lloren les dan un celular. Entonces ya después eso se vuelve un problema. Muchas gracias. Bueno, Carlos Ángel.